en Radio Sur de Los Ángeles, mire, junto a Alejandro González, nuestro profesor de historia Ahora puede decir preferido. mire. Señor, sí, mire, vea, mire, ¿Cómo ve. está mi querido Hassan Pero de lo Mendoza? más que hay, pues, oiga. Qué bueno, güey. ¿Cómo está su familia? Bien, gracias a Dios. La suya, ¿cómo está? Mira, algunos se acuerdan de ella, o de parte de ella también, sí, Ay, qué pensé que iba a decir bueno. que es mejor. Ah, no, bueno, no, sí, también hay mejores, pero bueno, en este caso es fantástico, fantástico. Qué bueno. Bueno, primero que todo quiero pedirle disculpas a ¿Por todos qué? nuestros Ah, radioescuchas y que lo echaron de televidentes. menos la semana pasada. Sí, que fue Dijeron un que problema de no, calendario. No es claro, que tenga una agenda muy ocupada, sino un problema de calendario que a mí se me olvidó que era ya, viernes, yo se le juraba que fue era jueves, y cuando me di cuenta ya era tarde. Así que se le arrancó el pido las calendario. disculpas del caso por no Mire, haber venido el viernes pasado. ¿qué le parece? Despertó el Pero sábado. una cosa, no entremos en detalle, pero eso fue La el causa domingo. del por qué vamos a No, eso fue dejarlas el ahí. domingo y el lunes. Oye, ¿sabes qué? Estoy aprovechando el fin de semana justamente y los días libres y todo. Y estuve leyendo Mm, bastante, más en profundidad, de un tema que mucha gente ubica, y ha escuchado ya, hablar, y es muy recurrente, sobre todo, no solo por aspecto histórico, sino por otros aspectos también, que ya. son los templarios. Ay, es como antiguo, que quedó ahí como en deuda el sistema, que hubo unas cosas medias feas, y hay templarios en Chile, pues. Gran Priorato Templario de Chile. ¿Qué le parece? Para que vea La usted. Orden del Temple. Aunque a algunos le dice usted es templado, señor. No, la orden del temple es una deformación lingüística. Ah, ya, ya, Es la ya. orden del templo. Es del templo, porque es del ¿Pero por templo. qué del temple? Templario del templo. ¿Pero por qué del temple? ¿Ya? Que Del no son temple de. franceses. Le Ah, temple. Le temple. ulala. Sí, De la mon que cher. de la que esquebú. Claro. Ya, ahora entiendo, sí, Cherchez la sí. femme y todas esas cosas. Sí, ya, siga nomás, Bueno, por favor. ¿cómo parte esto de la orden del temple? Bueno, es que es un poco mucho para atrás. Bastante, sí. Año 1096, concilio de Mm. Clermont, y el Papa dice, hay que recuperar la Tierra Santa que está manejada por los musulmanes, hay que recuperarla Tiene que ver con con las guerras santas, con las con las cruzadas, cruzadas. Exactamente. con los asegurar los caminos de peregrinación, dice aquí, a los santos lugares de Jerusalén. Exacto. Pero Orden de caballería del Temple. pero eso ya es más Ya, netamente de los templarios. ya, ya. Porque fueron muchas órdenes que se crean Muchas órdenes. en el periodo de las O cruzadas. sea, le decían a sus órdenes, señor. Claro, Ya, claro. entonces están los hospitalarios de San Juan que se encargaban de los heridos, Ah, mire. que son la orden de Malta hoy día. Ya, con la Cruz de Malta. Con la Cruz de ¿Sí? Malta es de los La típica. hospitalarios de San Juan que se encargaban de cuidar a los enfermos y a los heridos después Mire. del combate. Pero estas órdenes militares son, por un lado, en su mayoría nobles, pero también son mitad monje y mitad soldado, como dice un amigo de nosotros. Y voy y vuelvo. Claro. Y el cinturón de castidad que se lo Exactamente. dejaban, y le dejaban una llave por si acaso encargada a un amigo. No, pero ya estáis mezclando las Y cosas. le dice, pero oye, antes para. que te vayas, oye, no era la llave, te No era la equivocaste. llave, sí, no, pero ese La- es otro tema. La aprobaban al tiro. Sí, Por si- pero sí hay un tema Ah, ya. de celibato dentro de estas órdenes. Ah, Por ya. eso son de ahí viene la frase mitad monje y mitad soldado. Son Ya. precisamente estas órdenes religiosas, Ujú. pero a la vez militares. O sea, ellos van a pelear, van a todas las paradas, pero también cumplen una labor religiosa. Ahora, Mire. los templarios, esa es la imagen del caballero templario con la cruz roja. Ya. ¿Cachai? Ya, esa es la imagen de una parte de los templarios. Ya, Porque habían otros templarios con que su espada y todo. claro, se dedicaban a la artesanía. Mish. Y también eran templarios. Todos Pero los maestros mire usted. artesanos que trabajaban en los Mm. distintos castillos de la Orden del Temple eran templarios. Ah. Lo que pasa es que uno tiene la imagen del caballero que combate solamente. Claro. Y habían claro. otros templarios que eran sacerdotes netamente, que no combatían, pero eran miembros de la orden. La orden nace con 9 caballeros. El año 1118, yo dije 1096 fue este concilio, Deus Bull, Miles Christi, vámonos todos para Tierra Santa. Mm. 22 años después de que ya se había ganado la primera cruzada, que fue la única que ganaron los cristianos, Claro, lo agarraron desprevenido nomás. claro, y mención honrosa, entre comillas, la cuarta, que no se cuenta como cruzada, que es cuando se desviaron para Constantinopla y se conquistaron Constantinopla. Ah. Y se echaron al Imperio Bizantino por unos años y Mm. fundaron el Imperio Latino de Oriente. Mire usted. Pero ese ya es como casi una acción de piratería. Pero estos templarios, el año 1118 se fundan con 9 caballeros, y ahí entra lo que decía
como siempre adelantándose don Hassan Mendoza, Sí, claro. para resguardar el camino de los peregrinos a Tierra Santa, a Jerusalén. Ya. Mire. ¿Y por qué se colocan templarios, orden del temple, etcétera, etcétera? Porque su principal sede en ese momento en Tierra Santa era el antiguo templo de Salomón, el antiguo templo de Jerusalén. Una cosita poca. Y ahí donde se instala la orden. Obviamente después tienen otro el famoso crack de los caballeros, que el castillo de Kerak, y otros castillos y fortalezas más. Pero todo esto circunscrito a Tierra Santa. Ahora, en su mayoría eran franceses. Claro. Y estos franceses en algún momento vuelven algunos a Francia y fundan la Orden del Temple ya en Europa. Pero como Europa, si bien estaba revuelta, habían guerras permanentemente, y los templarios participan en muchas de estas guerras, de hecho, por ejemplo, la batalla de las Navas de Tolosa, que es cuando comienza como el fin de la reconquista española, cuando le recuperan el terreno los árabes, resulta que gran parte de las tropas que pelean son templarios, de los caballeros. No sé, pues tenemos otros ejemplos durante lo que fueron las distintas guerras internas, guerras civiles en Francia, en Castilla, donde los templarios participan. Pero la Orden del Temple se dedica como parte de su leitmotiv, de su ¿cómo decirlo? De su impronta, es hacer las cosas bien. No, eso me acuerda de uno que decía, hagamos las cosas bien. Sí, Ya, muy bien. Un amigo también. Tiene cara de templario, ahora que lo pienso. Sí, tiene cara de templario. Sí, muy bien. Mártir. Bueno, eso sí, también. otro costal. Resulta que todos estos castillos tienen tierras aledañas, como es el sistema feudal, el castillo con las tierras, los campos y todo, y los campos templarios son muy productivos. Porque empezaron ellos a aplicar técnicas de sembrado, de riego, etcétera, que aprendieron, que le permitió hacer surgir, ganar platita. Claro. Y además resultó que los templarios, a pesar de que el catolicismo condenaba la usura, resultaron ser muy buenos comerciantes y muy buenos banqueros. ¿Y no se habrán traído uno aquí otro tesoro de por allá? Bueno, dicen ahí en alguna de sus guerras, justamente ahí la leyenda traído del Santo Grial, del Cáliz de Cristo, es vinculada a los templarios. Sí. Pero hay otras leyendas más, como por ejemplo que los templarios habrían llegado a América antes que Colón. Y que de hecho la cantidad de plata que habría en Europa, comparado con la riqueza que tenían los templarios, era imposible que tuvieran ese tamaño de riqueza, a no ser que sacaran la plata de otro lado. Y no le dijeron a nadie. Y no le contaron a nadie. Es que eran de estas instituciones, mire, no secretas, pero discretas. ¿Cómo te explicas, por ejemplo, que el polo comercial del mundo conocido en ese tiempo es el Mediterráneo? Y el principal puerto de los templarios no está en el Mediterráneo, está en el Atlántico, en La Rochelle. Bueno, esta riqueza de los templarios hace que se transformen incluso en acreedores de los reyes. Exacto, al punto que le debían, se dice en las malas lenguas que los eliminaron porque les debían mucha plata. Me encanta que usted es tan bueno para spoilear las cosas, uno va contando en orden y usted se adelanta, siempre en el caso. Claro, siempre. Pero tal como dijo el señor Mendoza, efectivamente la caída de los templarios, casi 200 años después de su fundación, la caída de los templarios se da en 1314, la fundación fue en 1118, el Papa, que era muy amigo de los templarios, lamentablemente no vivía en Roma, vivía en Aviñón, en el medio de Francia. Y el rey francés le dijo, ¿sabéis qué? Y el rey francés eran los principales deudores que tenía la orden templaria. A lo mejor una que otra guerra lo había empobrecido. Y una que otra maniobra. Necesitaba plata. Y había que, justamente, había que pagar había favores. Que financiar. Sí, esto viene de muy antiguo, esto de los favores políticos no es de ahora. Sí, y también eso de que, oye, cuidado los que prestan plata, porque les puede pasar. Claro, es una manera de saldar la deuda, te mato. Claro, hay que tener cuidado a quién se le presta. Te declaro, claro. Hereje y listo. ¿Cómo podía atacar el rey a los templarios? Fácil.
no los podía atacar por el tema del No, negocio, él- porque eran muy buenos negociantes. Él no. Y todo dentro de lo legal. Y eran un ejemplo a seguir prácticamente para la sociedad. Entonces había que ir a esto que dices tú. No era una sociedad secreta, pero era muy discreta. Claro. Y de repente, Piola, ¡paf! diríamos hoy. Acusación de brujería. Acusación constitucional. ¡Paf! Va. Acusación de simonía. Sí, sí. Venta de cargos Mira. eclesiásticos. ¿Cómo se te ocurre? Acusación de sodomía. Ah, no. Y acá aparece una figura que es muy relevante, que es el último maestre templario. Los templarios, como toda orden, tienen un gran maestre, que es como el comandante en jefe, digamos, de la orden. Claro, el gran alicate. Y el último Sí. es Jacques de Molay, Ajá. el número 23. Mm. Hubo 23 gran maestres desde la fundación hasta Jacques de Molay, de los cuales 17 murieron en combate. Uy. Dicho que es algo que no deja de ser. O sea, no era el general que se queda arriba de la lomita mirando como las tropas pelean. No. No, se tiraban a morir No como otros. como otros, no vamos a mencionar a nadie, No. que dejan a sus soldados a la deriva. Los capitanes Araya. Claro, los generales Cheire. Bueno, pero eso era También. otro Todas esas tema. cosas. Sí. Ya, pues resulta que levantan estas acusaciones y capturan a los últimos caballeros templarios, digamos en el sentido de los últimos jefes de los templarios. Mm. Entre ellos Jacques de Molay. Y los meten presos. Y los someten a cuanta tortura se te Sí, ocurra. obviamente, sí. Desde el torno, estiramiento de Sí, extremidades. Delicatessen que claro, tenían ellos. del ahogamiento directo, cuando le metían 11 litros de agua en el cuerpo Claro, a la maleta con un embudo, claro. lo que hacía que al final los pobres viejos confesaran cualquier cosa que les dijeran Sí. que confesaran. Sí. Y Ese era confiesan el suero de la verdad de la época. una cosa así. Y resulta que los condenan obviamente a la hoguera. Inmediatamente. Claro, te gustaba esa cosa de la hoguera. el ¿Y fuego. sabes qué día lo condenaron a la hoguera los templarios? ¿Mm? El viernes 13 de abril. Ahora entiendo. El viernes 13 de abril de 1314. Van a prenderle fuego y Jacques de Molay se pone a gritar ¿Ya? de que él es inocente, de que sus hombres son inocentes, y emplaza Mm. a quienes lo condenan a comparecer en el juicio de Dios en menos de un año. No me diga. Ay, no me diga que. Y de repente, Felipe el Hermoso, que era el rey de Francia, Te fuiste, jote para los pinos. le dio un derrame cerebral Mire usted. como 3 meses después de que quemaron a los templarios. Ahí hay otra leyenda. Dicen que Felipe el Hermoso era una persona muy fría, muy racional, muy lógico, y que cuando muere, acuérdate que los corazones de los reyes los conservan siempre aparte. Ya. Habían descubierto que su corazón tenía el porte del corazón de una paloma. Uy. Bueno, Puede ser que- alguna malformación congénita, sí. pero llamaba poderosamente la atención. O quizás qué parte le sacaron, no sé. Claro, bueno, Capaz que se equivocaron. sí, puede ser. Mm. Y el otro es el Papa, Clemente Ah, V, no quien me diga. pide perdón poco después, reconociendo de que había sido forzado en el fondo a condenar a los Ujú. templarios, forzado por el rey de Francia, Ah. pero pedir perdón no le sirvió de nada porque de Venga pa' repente acá. santamente se acostó a dormir Bicho. y no despertó nunca más. Bueno, pero. Bueno, por dicen último- algunos que hubo un par de ayunos por visto la oreja, así como el Ah. papá de Hamlet, pero bueno, especulaciones. No podemos entrar a... Capaz que lo haya ayudado a la almohada. Bueno, Esperemos que no. efectivamente el temple desaparece, Ujú. se supone. O al menos Eso Públicamente. hicieron creer. al menos se sumerge. Hoy día se sabe, como bien dijo Hassan, existe incluso acá en Chile la Gran Orden del Temple, pero se vincula a otras organizaciones que también han tomado roles medio esotéricos o distintos a lo que es, digamos, el caballero Ya. templario en su origen. De hecho, ellos muchos arrancan a Escocia. Ah, no me diga. ¿Te suena la Rosa Cruz? Uno sí, por los Rosacruces, sí. Los pues, y Rosacruces. están rozagantes todavía. Claro, algunos. Sí. Sin era, ya lo presente, digamos. No, para por nada, favor, no, en no absoluto. toquemos esos No temas. estamos hablando de eso. No, pero sí, que están Que rozagantes están los rozagantes, Rosacruces, claro. sí, Bueno, también. por ahí también hay una vinculación de los Rosacruces con los templarios. Serían en el fondo estos Ujú. templarios que huyen de Claro, Francia. claro. Muchos llegaron a España y se Ujú, integran sí. en la orden de Montesa, en la orden de Calatrava, en las órdenes existentes, incluso en la orden de Santiago, que tiene una cruz roja, Nietzsche. pero una cruz de espada, pero muy similar a la cruz de los templarios.
En fin. Y dicen algunos que también tienen que ver con la masonería. Claro, bueno, si usted sabe que ahí se presta para... Entonces, por Siempre hay eso, ahí elucubraciones. lamentablemente se mezcla mucho todo Claro, este tema conspiranoico con la historia. del imaginario mismo. Claro, bueno, de hecho, dentro de las acusaciones que le hacen a los templarios confesar antes de quemarlo, estaba de que sus rituales Ya, de las reuniones de los altos jerarcas eran con el diablo. comenzaban besando la cabeza de Juan el Bautista, en el fondo que ellos Ah. habían tenido la cabeza de Juan el Bautista. Ya. Después se dijo que no era la cabeza de Juan el Bautista, que era la cabeza de Mahoma. Como está esto de las reliquias, tú Y sabes. después no era la cabeza de Mahoma, ¿No? era la cabeza de Cristo. Ya. Pero ¿cuál es el problema? Será mucho. Que si hubiera sido la cabeza de Cristo, todo el cristianismo se desarma como institución, Ajá. porque acuérdate que Cristo asciende a los cielos en cuerpo y alma. Ya. Por lo tanto, ¿cómo era posible que tuviera la cabeza? ¿Cómo iba a quedar la cabeza aquí? No sé, ya no me cuadra. Entonces, pero empiezan a surgir todas estas teorías, todas Sí, estas más los vinculaciones. conspiranoicos. El también. tema de la invocación al diablo también. Al cachú. Claro. Incluso, ¿cómo hacen calzar este delito de sodomía? Para quien no sabe, la sodomía es el sexo anal. El pecado nefando aquel. Exacto. Ya. Que dependiendo de cada país se lo colgaban uno con otro. Pues el pecado italiano decían los Ya. españoles, el pecado español decían los franceses, el Ya. pecado francés decían los ingleses, y así. Tiene nada que ver con el beso francés. Eso No. es otra cosa. Ya. Y resulta que, al parecer, dentro del rito de iniciación, tendrían que los iniciados ¿Ya? besarle las distintas cavidades naturales al gran maestro. Es como como el invunche. Una cosa Acá en así. Chiloé. Claro, que le besa lo... El trasero ahí hay que besarle el trasero para pedirle permiso para entrar a la cueva de los brujos. Claro. Mire usted la importancia anal de la historia. En los anales de la historia, por eso. Por favor, ahí vean. está, pues ahora entiendo. Después soy yo el que echa a perder, pero yo soy el que habla estupidez. ¿Te das cuenta, no? Mire, no sé, señor, yo estoy hablando muy seriamente aquí. No sé, usted... Pero sí, anales, la escuela de los anales, Claro. que de Marc Bloch y Lucien Febvre habla mucho y entra, conecta muy bien, señor Mendoza, la conexión que acaba de hacer. Eso. Porque justamente ellos Totalmente. se dedican a analizar los procesos más allá de los personajes. Yo siempre me adelanto, soy Y un sí, mira, adelantado. el adelantado Sí. don Hassan de Mendoza. Claro. Igual. Le aprendo al otro adelantado. Claro. Ok. Ya, sí, por favor, continúe. No, para ir cerrando este tema, Sí. antes que nos echen, Mm. resulta que las escuelas anales empiezan a analizar los procesos. Y ahí es donde empiezan a aparecer historias vinculadas, sobre todo a la Edad Media, que fue muy poco estudiada durante el siglo, hasta el siglo XIX, por lo menos históricamente. Esto, fue estudiada más desde el punto de vista del arte, del Claro. arte gótico, pero históricamente siempre se miró como un periodo más penca dentro de la historia. Y se dieron cuenta al final de que no era tan así, de que efectivamente había una riqueza histórica Tenían de muy todo. grande. Y ahí es donde empiezan a aparecer estas historias, empiezan a aparecer Ujú. todos estos personajes, a desentrañarse, y empieza obviamente de la mano a aparecer la chismografía histórica, y empieza a aparecer todos estos temas, como les digo, medios conspiranoicos, o sea, hasta hace no mucho tiempo atrás se asumía que el cáliz era la copa y que la tenían los templarios. Claro, claro. Después salió con que no, que en realidad no era la copa, que representaba era eso. la matriz. Dijo Dan Brown. Dan Brown, Sí, ¿cachai? Que sí, sale... que era la matriz. Bueno, Dan Brown Que no también era hace la eso. conexión con los templarios, con la Rosa Cruz, Todo con eso, todo. sí, sí. En Pues, fin. pasa el hilo bien largo ahí. Y al final, pero si está ahí en Valencia, está la capilla del Santo Cáliz. Yo dije, ¿por qué está aleseando tanto Indiana Jones si está ahí? ¿Ves? Entonces al final, no sé, ¿para qué tanto Pero de lío? todas maneras, si no hubiera deseado Indiana Jones, no habríamos perdido una película. Sí, eso es cierto. Yo Estaba soy buena, fanático, yo soy estaba fanático de Indiana buena. Jones, así que Sí. es mi sueño frustrado. Después harán una Indiana Jones desde el más allá, porque así Claro. como vamos. Yo ese es mi sueño frustrado, ser como Indiana Jones. Mira, pero tú puedes serlo, puedes ser así No, me falta el estado físico. un Indiana Jones de la historia. Claro, no, sí, pero me falta el estado Que físico. nos lleva a... Para sí. pelear con... No, pero puede ser protagonista de un cómic, por ejemplo. ¿Ves? ¿Por qué no? Estás diciendo caricatura. No, pero sí, oiga, yo estoy hablando de que usted puede basar una caricatura para llegar a la juventud hoy en día a través de un cómic, pero con la interpretación Sí. de la historia. Me A faltaría eso. el dibujante, yo pongo el texto. Ya, pues yo conozco un dibujante. así que, Maravilloso. Ya viste ahí, pero ¿ve? Estamos hablando ahí de hacer algo. Muy bien, señor. Oiga, don Alejandro González, nuestro profesor de historia preferido. Ay, gracias. Porque es el único que tenemos. Sí, además. porque no hay más. Sí, es no lo hay que más, hay. no hay más. Pero es marcar la hucha. Pero siempre es
muy interesante y muy entretenido conversar contigo. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias a ti, pues, Hassan. Le La qued- próxima le qued- semana ¿Sí? retomaremos ya el ritmo. Con algo más serio. No, 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 sí, no puede difícil, ser. difícil. Tú Un y yo poco juntos en un difícil. programa es muy difícil. Pero Muchas no, gracias, Alejandro. haremos algo. Gracias, cuídense. Chao, chao.